el estudio nos acompaña Sergio Augusto López Ramírez, él es presidente del Partido Verde Ecologista de Aguascalientes presidente del Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes, ya iba a decir, de Aguascalientes en México. ¿Cómo estás, presidente? Gracias, muy bien, Gusto saludarte, Rodolfo. diputado, además diputado local. A ver, yo pensaba decir, utilizar la frase el título de la canción de Gloria Trevi que dice el recuento de los daños, pero no, en este caso estaría mal aplicada la frase, sería más bien un corte de caja. ¿Qué te parece, presidente, si nos dices, a ver, en un corte de caja, ¿cómo sale el Partido Verde en esta elección del pasado domingo 2 de junio? ¿Bien librado? ¿A media tabla? O sea, sí. Depende del punto de vista. Para empezar, la verdad del centro, a Rodolfo Franco, muchas gracias por la invitación, a todos los que nos están viendo. Y en efecto, esta campaña que acabamos de pasar en Aguascalientes 2019, donde solamente se eligieron presidencias municipales, pues es una campaña atípica, diferente por los resultados que se obtuvieron. Y como bien lo dice Rodolfo, el corte de caja. El Partido Verde por primera vez se posiciona como el segundo partido ganador de presidencias municipales, por encima de un PRI, por encima de un Morena, por encima de todos los demás partidos. Algo que no se había visto aquí en el estado, dado que de los 11 municipios, 5 municipios los gana Acción Nacional, 2 los gana el Partido Verde, que son Tepesalá y Cocío, y los demás partidos ganaron una presidencia, en el caso de PRI, en el caso de Morena, en el caso del PT. Decirte que estamos muy contentos desde ese punto de vista, saber que refrendamos en el caso de Tepesalá que hubo reelección con Omar Camarillo, y quiere decir que hizo un buen gobierno, quiere decir que la gente le gustó su forma de gobernar y le dio la voluntad de su voto para que nuevamente gobernara. En el caso de Cocío, se gana también con un joven, Eusebio Delgado, todos conocidos por Chevo. Chevo gana muy bien en Cocío, ambos presidentes, ambos municipios con una alta participación ciudadana. Déjame decirte que más del 70% en los dos municipios se volcaron a las urnas, entonces hubo mucha participación de la gente. Ganan cada uno con aproximadamente el 30% de los electores, y esto le da lugar a que no haya ninguna duda en su triunfo. Sin embargo, sabemos que en Tepesalá Acción Nacional siempre la ha estado buscando. La vez pasada, precisamente en Tepesalá, se le ganó con 45 votos aproximadamente a Acción Nacional, a la misma candidata, le ganó Omar. Y esta candidata impugnó, pero no logró nada. Ahora no se le ganó con 40 votos, ahora se les ganó con más de 600, pero fiel a su costumbre volvió a impugnar nuevamente la de Tepesalá. Entonces Tepesalá hoy por hoy es verde, fue una gran campaña y la verdad estamos muy contentos por ese lado. Por el lado que nosotros creemos que se nos puso difícil fue en la votación general en todo el estado, porque sacamos solamente un 3.1% aproximadamente. O sea, una décima arriba de lo que se requiere para conservar la prerrogativa. La prerrogativa, que son recursos económicos. Así es, entonces eso sí estuvo un poco más difícil. En el pasado habían obtenido mayor votación. Así es, hemos obtenido votaciones que van hasta desde un 13% en el 2010. Muy alto. Muy alto, nos vieron como una real opción. Hemos tenido participaciones como la vez pasada de un 5.5%, sacamos 25,000 votos. Entonces se va moviendo esto. Ahora, Rodolfo, si tú me lo permites, yo creo que esta elección nos dejó muchas enseñanzas. Primero, de 11 candidatos solamente 2 mujeres ganaron. ¿Qué sucede ahí? Es un llamado a los partidos para que capacitemos mucho mejor a las mujeres, que le invertamos más en el tema de capacitación, que seleccionemos mejores candidatas, porque no puede ser posible que participemos de manera igual, hombres y mujeres, y solamente lleguen 2 mujeres. Hay que llamar la atención en ese tema. Segundo, que tiene que ser para los propios institutos políticos. Así es, que tenemos que invertir más. No podemos irnos por lo que hace mucha gente en las redes, por lo negativo, de decir, mejor que no participen mujeres. No, tienen que participar las mujeres. No, pero tienen la misma capacidad que el hombre, que eso no es. Así es, entonces tenemos que darle más oportunidad a la mujer, tenemos más, buscar mejores cuadros y capacitarlos, porque los hombres de una u otra manera llevamos cierta ventaja al estar más metidos en política. La mujer apenas está llegando más cuadros y muchas veces llega en estado de indefensión porque no tiene toda esa capacidad.
Entonces, esa es una enseñanza que creo que no hay que descartarla. Segunda enseñanza de esta campaña, ¿qué hacer para evitar el abstencionismo? Esta campaña fue una campaña de mucho abstencionismo, 34%, o sea, casi nada más 3 personas votaron de cada 10. Esto quiere decir que en el municipio de Aguascalientes, sí, así porque es. Me comentas que en el caso de Cocío y Tepesalá, pues fue el 70%. Se dice que a nivel estatal parece que andamos cerca del 40% de participación. 39, exactamente. Sí. Entonces, de todos modos es una muy baja participación. Claro. Y yo el otro ¿Cuánto día, de cada 10 fueron a las urnas? Comentaba la posibilidad de que los diputados en el Congreso del Estado modificáramos el Código Electoral. ¿Y por qué no animarnos ya a hacer el voto obligatorio? Es un tema de mucho debate. A ver, diputado, yo recuerdo que en alguna ocasión tú promoviste inclusive una sanción económica. ¿Fue en sanción económica la que promovías? No tanto o así. Mira, tú hablabas de una medida coercitiva para el que no votara. Así es, que no se le otorgaran los servicios que entrega el Estado a nivel municipal y estatal. Por no acudir a votar. Ejercer su responsabilidad. Así es, y que si en su caso él no votara y pedía un servicio que brinda el Estado a nivel municipal o estatal, se le negara. Y elector, la Comisión de Derechos Humanos te va a hacer y este elector tendría que ir al instituto a pagar una sanción para que en este caso le dieran un aval para que entonces ya gozara de todos los servicios que brinda el Estado. ¿Un trabajo comunitario, por ejemplo? No, simplemente una sanción económica. Exactamente, precisamente lo que cuesta el voto. Ahora bien, ¿qué más nos dejó también esta campaña? Creo yo que también debe ponerse más las pilas el OPLE. El OPLE, para quienes nos están viendo y escuchando, es el Instituto Estatal Electoral. Así es. Que es el auxiliar del INE, el Instituto Nacional Electoral, que por cierto el partido Morena está proponiendo, ayer lo propuso un diputado, desaparecer los OPLES porque nos cuestan un mundo de dinero. Pues voy a hacer algo muy interesante porque se duplica. Fíjate que se duplica. Es que si hay una duplicidad, inclusive habla el diputado de la cantidad de recursos que se están, que ya nos costaron. Ahorita te lo doy, que creo que es muy importante. Dice, bueno, te escucho en lo que... Sí, mira, decirte que precisamente el OPLE, primero, no divulga perfectamente o no hace mucha promoción para el tema del voto. Esto es algo que es interesante analizarlo. A ver. Mira, ahí tiene muchos recursos. Ustedes están dentro de ese OPLE, representados. Así es. Hay un representante. Un militante del Partido Verde está dentro del OPLE. Así es. Entonces, es responsabilidad también de ustedes los partidos exigirle que hagan la promoción del voto necesaria para que la gente acuda. Así es, pero ellos se quejan normalmente de que no tienen recursos. Manejaron más de 100 millones de pesos. Pues ahí sí hay que ver cómo los manejan, porque te voy a decir también que otro de los problemas es las multas que aplican a los partidos. Son unas cantidades millonarias. Estas cantidades millonarias se van para becas y para cosas que nadie sabe cómo se manejan. No hay una rendición de cuentas de ese dinero. A ver, ese dinero que se le sanciona a los partidos, ¿cuál es el destino? El destino se supone que se va a organizaciones, a asociaciones para fines sociales, como becas. ¿Quién lo vigila? Ahí sí no tengo, es lo que te decía, yo no tengo información. A través del OSFA, que es el órgano superior de fiscalización del Congreso, Estado, que es donde deberíamos de saber, yo nunca he sabido. Se supone que es el mismo OPLE. Nada más por darte un ejemplo, al Partido Verde en este año tenemos una prerrogativa de aproximadamente 400,000 pesos mensuales, de los cuales, por no haber entregado las agendas correctamente de los candidatos la vez pasada, nos hicieron una sanción de aproximadamente 120,000 mensuales. De estos 120,000 se va a alguna fundación, organización, que solo ellos saben en qué se maneja. Creo que no está correcto ello. Es un dinero etiquetado para un tema democrático y creo yo que estas sanciones deberían de aplicarse mejor a difusión o a educación, etcétera. Pero el motivo que ahorita se mueve no lo veo yo muy correcto. Es importante en producción que anotemos este tema para preguntarle en el próximo programa a Luis Fernando Landeros, el presidente del Instituto Estatal Electoral, cuánto es lo que han recaudado de las famosas multas
y a dónde y a quién se han entregado. Así es un es. buen tema. Sí, y la rendición de cuentas que a quien se le entrega, precisamente cómo lo utilizan, qué impacto social tiene, porque hay mucha opacidad en el manejo de este recurso. Decirte que otro de los temas que también levantó mucha polémica en esta elección fue el tema de los debates. Un servidor propuso que los debates deberían de ser mínimo uno al inicio de la campaña, uno a la mitad y uno al final. Sí. Sin tanta ostentación. Debates en los Hubo cuales hubo solamente de la dos. capital. Así es. Primero, no son obligatorios. Así, no, uno de ellos me parece que sí es obligatorio. Deberían de ser 3 obligatorios. Sin embargo, tanto Acción Nacional como Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado con sus diputados se negaron. Esperamos retomar otra vez ese tema. Se negaron porque los que nos dedicamos a este tema, cuando sabemos que nuestro candidato va adelante, no queremos ir a un debate o no quieren ir a un debate porque se expone y entonces bajas puntos, pero así debe de ser, debe haber debate. Es la manera de mostrarte con tu capacidad, tu conocimiento, tu capacidad de responder ante un asalto mental. Pues, si no, ¿cómo puedes medir al candidato? Entonces, primero que haya debates, pero segundo, que sean obligatorios. Tercero, que haya una sanción para quien no vaya. Como candidato, que haya una sanción. El otro tema dentro de los debates es el formato. Es un formato acartonado, es un formato que no... Es que no es debate. Exactamente, no es debate. No es debate. Y al no ser debate, para la ciudadanía no le interesa. Entonces no participa la ciudadanía, no van a verlo, no lo ven en las redes sociales, porque son debates que no son debates y que son totalmente aburridos. Y además, el protagonismo se lo lleva quien lo modera o quien de una u otra manera pregunta. Entonces, ese es otro tema que hay que manejar, el formato de los debates. Sí. Por otro lado, dirías tú, entonces, ¿cuál tú propones? Yo lo propuse que el debate debe ser entre candidatos y con temas bien específicos, que ese es otro tema, Rodolfo, y a los que nos ven. De repente hablamos en los debates de temas que no tienen nada de competencia municipal y estamos hablando desde la carabina de Ambrosio hasta otras cosas que no tienen nada que ver con el tema municipal. Aquí lo que se trata es que los candidatos debatan sus programas que proponen y entre ellos mismos se cuestionen para saber qué capacidad, para saber qué méritos, para saber si de verdad merecen aspirar al cargo que están compitiendo. Entonces, sí, ese es otro tema que habrá que valorarlo, habrá que ponderarlo. No olvidemos que en solamente 2 años vamos a tener aquí elecciones de presidentes municipales, de diputados locales y de diputados federales. Sí, van a ser coincidentes, concurrentes esos 3 cargos. Entonces, si no tenemos... Para el 2021. Para el 2021, porque la de gobernador va a ser hasta el 2022. Si no tenemos ahorita las reglas claras, va a confundir. Pero eso depende de ustedes como legisladores. Por eso lo decías al principio de la charla. Es importante que los legisladores entiendan que su trabajo es este. Y a mí me parece muy cierto, digo, si me permites que vayamos a la parte, me parece que es muy cierto lo que mencionas. Los debates deben de ser entre los candidatos. Así es. Yo te voy a preguntar, te voy a cuestionar a ti para saber, tú, mi contendiente, para saber qué tanto sabes, conoces y dominas el tema. Me parece que ese sería un buen formato. Vamos a hacer una breve pausa. Me están comentando de producción que cuando estuvo aquí Luis Fernando Landeros, sí le hice la pregunta y me respondió, eso yo no lo recordaba, dice que el dinero producto de las sanciones se lo entregan al INE. Entonces vamos a tener que preguntarle al INE, ¿quién está ahí? No, está el ingeniero Ruelas. No, ya. Mejor lo hacemos a través de Transparente. En el estudio con el presidente del Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes, Sergio Augusto López Ramírez. Está haciendo un corte de caja de la pasada elección del 2 de junio y nos comentaba de la necesidad de hacer unas modificaciones legislativas a el código electoral para que las elecciones primero sean más atractivas para los ciudadanos. Así es. Modificar el esquema del debate, que es fundamental. También. Transparentar el destino del dinero que el producto de las sanciones a los partidos. Y una pregunta importante, diputado, y es más, ahorita en el corte debí de haberlo buscado, el monto, aquí lo tengo. ¿Tú estarás de acuerdo en que finalmente el OPLE, el Instituto Estatal Electoral, desaparezca? Fíjate que sí. Yo siento que el INE puede ya asumir todo.
El OPLE de repente, como todos sabemos, duplica las actividades que hace el INE, y entre menos instituciones participen y se centren en una sola, creo yo que daría más claridad a estas elecciones, a cada una de las elecciones. Y ahora más que vienen, como te digo, vienen las elecciones en las cuales se va a juntar lo federal con lo estatal, y no quiero ver las complicaciones que pueda haber. ¿Por qué prevés que pueda existir complicaciones? Porque, para empezar, cada uno de ellos trae un ejército de auditores y de fiscalizadores que a todos los partidos nos traen asoleados. De repente ahora dedicar tú una gran parte de tu tiempo a organizar campañas, no, tienes que encargarte de estar aclarando un sinfín de observaciones que ellos a su ocurrencia te hacen como partido. Entonces a los partidos nos traen demasiado fiscalizados. Te pongo un ejemplo. A ver. En días pasados, en la campaña pasada, yo llego en mi camioneta invitado a un evento de arranque de campaña. Cuando llego en mi camioneta y me estaciono, inmediatamente llega un ejército de línea a todos a retratarme, y empiezan los cuestionamientos al partido, que de dónde era esa camioneta, que cuánto había gastado yo de gasolina de Aguascalientes a Tepesalá, que si había esa camioneta era una renta, cuánto debía rentarse, si estaba declarada porque era un elemento de campaña, bla, 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 bla. Te quedas tú sorprendido por el hostigamiento que hay. Obviamente tú también escribes un plan tentativo, una agenda tentativa, y sobre esa agenda también hay un ejército de fiscalizadores. Pero como que la opción de ellos, o lo que están buscando ellos, es sancionarte, como sea, pero sancionarte. Entonces, ya a veces no sabes si es del OPLE o si es acá del INE. Uh-huh. Y en esta campaña que viene, pues van a andar de ambos. De los dos. Van a traer a todos los partidos, a todos los candidatos, a todos los actores, demasiado asoleados y duplicando, porque de repente si yo llego a una campaña donde está un diputado federal y un diputado local en mi vehículo, ahora tengo que explicarle al OPLE y tengo que explicarle al INE lo que estoy haciendo. Entonces nos hacen perder demasiado tiempo en este sentido. Pero hay otro caso que yo sí lo quiero mencionar, Rodolfo, que me llama a mí mucho la atención decírtelo. El tema de los calenturientos. A ver, ¿cuáles son? El tema de los adelantados. No, ¿son jóvenes? No. Todos aquellos candidatos que ostentan un cargo, o ostentamos un cargo, y nos montamos en el mismo para declarar que queremos ser, yo creo que también ahí sí el OPLE o el INE tiene que regular las campañas de aquellos candidatos que ya desde ahorita dicen quiero ser diputado. Las pre-campañas. Exactamente, porque empieza una desventaja. En el caso te pongo un ejemplo, si ahorita un presidente municipal empieza a decir que ya quiere ser gobernador, lo empiezan a sancionar. Que lo deberían de empezar a sancionar, deberían. Porque se sanciona hasta que se inicia el proceso. Exactamente, pero normalmente no pasa eso. Entonces vemos ahorita muchísimos candidatos que empiezan ya a hablar de yo quiero ser. Sí, un aspirante, si en este momento un presidente municipal aspira a ser gobernador, puede empezar a hacer campaña. Sí, y no va a pasar nada. No, porque no hay un proceso. Exactamente, pero el tema es que cuando ya empieza la campaña, él ya lleva delantera en posicionamiento. Sí. Y otra, se montó en el erario en el cual le permitió eso. Por ejemplo, un diputado que tenemos la máxima tribuna, imagínate que cada sesión uno de nosotros ya esté diciendo yo quiero ser gobernador, algo vas a adelantar. Sí, por lo menos ya le dejaste en la mente de la persona tu intención. Así y va es. a estar fijando su atención en ti. Entonces, en ese sentido creo que deberíamos de ser más duros, no permitir esto. Pero no es ponerle más trabas a lo que debería de existir, la libertad de decir, si quiero ser, lo digo. Sí, pero si utilizas los recursos bueno, eso es diferente. Del cargo que tienes. La utilización de los recursos sí no debe de ser permitido. Ese es el tema, ¿verdad? Si yo como diputado me presento en una universidad, en una preparatoria, y en vez de ir a lo que se me invitó, empiezo a decir, y también quiero ser diputado, quiero ser gobernador, o quiero ser esto, ya me estoy montando en los recursos que me está dando el cargo que tengo. Ese es el tema que yo digo, o sea, en lo corto se vale, pues eso no lo puedes tú evitar. El tema es utilizar el recurso del erario. Entonces es un tema que también está ahí muy interesante. Y otro tema que yo te comentaba al principio del programa, modificar el código electoral de los diputados para que sea al mismo tiempo el registro
de coaliciones o alianzas o candidaturas comunes o de candidaturas, porque hoy en día está calendarizado y esto hace que sea más complejo el ejercicio pre a la campaña. A ver, vamos explicándolo para quienes, digo, porque tú estás enterado bien porque eres presidente de un partido, pero para quienes son neófitos del procedimiento, vamos poniéndole palabras más sencillas. Así es, mira, ahorita, cuando viene una campaña como la que viene de aquí a 2 años, el Código Electoral dice que los partidos primero tienen que registrar una coalición. La coalición es decir, yo voy con el PAN o voy con Morena. Así es, primero una coalición, yo voy con el PAN o yo voy con Morena y la registro y le voy a llamar a esta coalición Unidos por Aguascalientes, pero ya somos 2 partidos que nos reunimos. Sí. Eso tiene que serlo uno en un tiempo. Luego en otro tiempo también tienes que decir, bueno, resulta que yo estoy de acuerdo con el PAN en que mi candidato al gobierno del estado sea esta persona. Esas son las candidaturas comunes, cuando una persona puede encabezar a 2 partidos distintos. Independientemente de que se sume un partido a otro. Así es. Puede estar sumado, pero no estar de acuerdo con el candidato. Entonces, esto también crea confusión. Y va a crear más confusión. Si a eso le agregas que los candidatos también no puedan registrarse hasta después de estos 2 fenómenos que acabamos de decir. Primero, la coalición. Segundo, la candidatura común. Y tercero, entonces ya sale el candidato. Entonces, cuando sale el candidato, muchas de las veces todo lo demás está muy viciado de origen y la gente por eso se confunde. Mira, te voy a dar un dato que te va a sorprender. La campaña pasada nosotros y el PRI todavía tuvimos 25,000 ciudadanos que votaron PRI verde. Porque no sabían. Ellos pensaban que todavía, como el PRI y el Partido Verde hicimos muchas coaliciones, hoy en día todavía mucha gente piensa que estamos coaligados, entonces cuando van a votar, votan por los 2. Sí, porque permeó Así es. En la mente que esa era la coalición. ¿Y ahora con quién están? ¿Con Morena? En la Cámara de Diputados, sí, estamos, en este caso en la Cámara de Diputados, estamos en una coalición legislativa con Morena. Inclusive se hizo esta alianza en 5 de los estados que estuvimos en elecciones, menos en Aguascalientes. Sí, ustedes se fueron. Sí, nosotros nos fuimos solos, participamos solos, pero te digo, necesitamos los diputados hacer un código electoral con reglas más claras y más democráticas. ¿Y hay una propuesta? ¿Tienes alguna propuesta para esta, qué es 64 legislatura? Fíjate que tenemos varias propuestas. El tema es que se democratice el ejercicio y se haga abierto hacia los 27 diputados y le entremos más al debate, porque luego la comisión encargada de este tema en el Congreso del Estado, la comisión encargada de asuntos electorales, lo monopoliza, lo centraliza y no lo sociabiliza hacia los 27 diputados, solamente se dan cuenta 5 diputados, lo que te decía también hace rato. Entonces ya lo sacan al cuarto para las 12, cuidando sus intereses, y entonces vienen todas las confusiones. Y lo peor, que después se judicializa. Y aquí es donde tiene mucho trabajo el Tribunal Electoral. Un Tribunal Electoral que tiene una ley tan compleja que ha sacado dictámenes tan mal que cada rato le pone palo en la sala regional de Monterrey. Ya parece piñata el tribunal local de tanto palo que le dan. Porque le rectifica las decisiones que toma. Así es, y todo viene de origen al tener un código electoral, el Congreso del Estado, mal redactado. Ahí necesitan ustedes como legisladores trabajarlo, que haya una conciencia de parte de los 27 legisladores Así para es. que sea modificado. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos platicando con Sergio Augusto López Ramírez, presidente del Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes, para preguntarle sobre esta impugnación a propósito del trabajo del Tribunal Estatal Electoral. Hay 2 impugnaciones del mismo partido, bueno, de 2 partidos, 2 impugnaciones, una del PAN y una del PRI, a la presidencia municipal de Tepezalá, que ganó el partido. Estamos de regreso, si nos apoyan, yo no traigo calculadora, 572 pesos por el número de votos que hubo en el estado de Aguascalientes, para saber cuánto, en un estimado de lo que nos costó, 5 por 2, ¿cuánto? El número de votos fueron 200, no sabemos.
A ver. Como 220,000, ¿no? Porque el PAN, no, Acción Nacional, obtuvo más de 120,000. 120,000. 120,000. Que fue el 17% de participación aquí en Aguascalientes para que ganara. Vamos, Tere Jiménez, que es quien gana nuevamente la elección, quien se reelige como alcaldesa, tiene un 17% de todo el electorado que hay aquí en Aguascalientes. Entonces, es una votación muy baja que no le permite legitimarse correctamente a un Desde tu un punto ganador. de vista, ¿no es una presidente legítima? Sí, no, claro que sí es legítima porque llevó todos los cánones de lo que marca la ley. Pero no... Desde el punto de vista, vamos a decir algo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista participación social, pues es una cantidad muy pequeña de gente que votó a favor de ella y de los demás, ¿verdad? Sí, porque hubo poca participación. Digamos que los 572 pesos por el número de votos estimados anda sobre 125 millones de pesos la elección, nada más la elección. Más, son datos que habría que luego revisar, Sí. más de 100 millones de pesos del instituto, Ya. más de 200 millones de pesos en la elección, Así es. en esta elección, en un momento en el que la crisis de México está latente porque no hay suficientes recursos. A Aguascalientes no han llegado recursos federales. Con esos 250 millones de pesos, imagínate lo que se pudiera hacer. Sí, así es una cantidad alta, pero bueno, habría que ver ahí qué hay que hacer. También, hace rato, antes de ir al corte, tú hacías un comentario que vale la pena analizarlo, Rodolfo. El tema de la impugnación a Tepezalá. De Tepezalá a tu candidato se llama Omar Camarillo. Perdón. ¿Te impugna el PAN? Impugna el PAN y impugna el PRI. Impugna el PRI. Yo creo que son las impugnaciones desesperadas. ¿Por qué? Primero, por la gran diferencia de votos. ¿Cuál es la diferencia? Estamos hablando de 6 puntos, aproximadamente 600 y tantos votos más que sacó Omar Camarillo de su más cercano competidor, que fue el PAN, esta muchacha que no recuerdo su nombre, pero una mujer de Acción Nacional que le impugna 2 o 3 casillas. Entonces, obviamente nosotros ya tenemos ahí un cuerpo de abogados que va a responder a esa impugnación junto con Tepezalá, pero no le vemos caso. Y la que sí yo veo como patadas de ahogado es el PRI y un desesperado y loco Pablo Macías. Pablo Macías fue el candidato del PRI en Tepezalá. Pablo Macías fue presidente municipal de Tepezalá. Sí, había sido presidente. Obviamente hizo un muy mal papel, porque si hubiera hecho un buen papel, se le hubiera reelegido. Es a quien le están achacando el famoso observatorio. Así es, que fue un observatorio que mandó a hacer, pero que él se lo puso a su mismo nombre. Tiene un montón de acusaciones aquí en la fiscalía, ya lo mandaron llamar a comparecer. O sea, el hombre es un pillo, como tal es un pillo, pero por otro lado, saca una bandera como si fuera una persona muy honorable, como si fuera una persona muy correcta. Inclusive viene aquí a Aguascalientes a hacer política de su trabajo allá en Tepezalá, pero los tepezalenses lo conocen muy bien y también lo conocen que lo mandaron al tercer lugar. Entonces a él se le gana no con 600 votos, no tengo el dato, pero creo que fueron más de 1,000 votos que se le gana a el PRI. Entonces un PRI desesperado que nada más impugna por impugnar. ¿Qué ganan o qué pretenden? Yo creo que lo único que pretenden es buscar muy leve que se caiga la elección. Digo, con 6 puntos de diferencia del más cercano contendiente, difícilmente. Volvemos a lo mismo, si la vez pasada la diferencia fueron de 45 votos, a lo mejor ahí sí hubiera habido más problemas. Se abrieron todos los paquetes y al final sí se perdieron creo que 2 o 3 votos, pero se mantuvo el mismo resultado. Entonces la verdad ahora yo creo que es una ofensa y es no aceptar que perdieron. El caso de nosotros como Partido Verde hemos reconocido el triunfo de Tere Jiménez aquí en Aguascalientes al PAN, el triunfo de Adán allá en... Bueno, también como que no habría mucho que discutirle. Exacto, pero bueno, muchos de ellos también ganaron con 4 o 5 puntos y los partidos estamos reconociendo esos triunfos. Y acá no, acá perdiste con 12, 14 puntos y de todos modos impugnas. El candidato del PAN que está impugnando, la candidata de Tepezalá, ¿de qué grupo, qué fracción es? De Fernando Herrera, porque ya creo yo que se pasó Fernando Herrera, Silvia Garfias,
Entonces, ellos de una o de otra manera pues tienen un gran control y una gran ascendencia. Silvia Garfield, la que está detrás de esto. Sí, yo pienso que sí. Entonces, pues no aceptan la derrota, no aceptan que perdieron, no aceptan que Tepesalá no les dio el respaldo, no aceptan que Tepesalá no los quiere ahorita ahí como gobierno. Entonces, hay que entender este fenómeno. Mira, hay un fenómeno también que vale la pena resaltar. ¿Cuántos presidentes buscaron reelegirse y cuántos perdieron? Ejemplo, Cosío. A ver, ese es un buen dato. ¿Cuántos buscaron la reelección? La reelección. Vamos a ver, en Aguascalientes lo busca Tere Jiménez y la gana. En Calvillo la busca Adán y la gana. Y la gana. En Jesús María ya no hay reelección, no buscan la reelección. Ahí gana Toño Arámbula, el PAN. En San Francisco de los Romo, la presidenta ya no la busca la reelección y la gana el PRI. En San José de Gracia, ahí sí hay reelección. La busca Cristina, que es la actual presidenta, y la gana. Es del PAN. Es del PAN. En el Llano la busca el que estaba como presidente, pero no la ganó, el del Llano. No la buscó, pero no la ganó. No logró la candidatura. No, sí logró ser candidato, pero no la logró. ¿De qué partido era? Era del... no recuerdo, te echaría mentiras. Del PT. Porque el PT trae el control ahí. Sí, pero entonces en el Llano gana, pero gana de vuelta el PT. Pero fue con otro candidato. Ahí es donde dicen que el gobernador es el que ganó. El que ganó, ¿verdad? También ahí anduvo el gobernador. También ahí. En asientos obviamente gana un candidato que no fue el presidente, pero sí es del grupo de Morena, de Mota. Sí. En Rincón de Romos busca reelección el famoso Chulo. Y la chulo, pierde. Bueno, no fue tan chulo porque no le fue bien. Ni tan chulo. Así es, la busca la reelección y no le fue bien y la gana Acción Nacional, sí, con este Prieto. Del chulo al Prieto. Del chulo al Prieto, pues así es. En Cosío, como te dije, el caso que a mí más me llama la atención es el de Cosío, porque el de Cosío es un candidato que era independiente. Sí. Cuando gana, pues gana despotricando contra todos los partidos. Y luego se va al partido. Y luego se va al PT y ahora pierde y se va como al cuarto lugar. Inclusive fue motivo de un acto bochornoso en días pasados cuando se reintegra nuevamente a su cargo y lo primero que hace es despedir como a 50 personas que no le apoyaron. Eso está documentado. Esto también no debe ser válido. Hoy pues le va a salir caro al municipio. Así es. Entonces, vimos cómo varios candidatos buscaron la reelección y en el caso de Tepesalá, Omar buscó la reelección y también la ganó, en el caso por el Partido Verde. Entonces, cuenta muchísimo un buen gobierno. Creo yo que en la mayoría de los que se reeligieron... Porque es la manera de que te refrenda el pueblo, así ¿no? Es decir, así es. Tu gobierno lo voy a calificar con mi voto. Y te premio o te castigo. Fue el caso, por ejemplo, aquí de Aguascalientes. Aquí Aguascalientes no era un caso tan fácil porque Morena de una u otra manera se posiciona como la segunda fuerza política. Sí. Entonces Morena casi que decían, que el candidato que pusieran, ese iba a ganar. Sin embargo, su desorganización y el haber jugado con tanto candidato les provocó 23 tenían más candidatos al final que electores, no te creas, pero sí había más de 30 candidatos. 30, sí es cierto. Y la verdad es que jugaron con ellos. Y estos candidatos, cada uno de ellos representaban a grupos muy importantes que al final se fueron a otros partidos. Si hubieran unificado y organizado bien Morena, le hubieran dado un susto a Acción Nacional y a Tere Jiménez. Pero como ellos mismos se hicieron pedazos, pues Tere Jiménez simplemente se fue sola, al ser también la candidata que le refrenda a Aguascalientes su voto, pues porque hizo o ha hecho un buen trabajo. Uh-huh. Entonces ahí no hubo cuestionamiento. ¿Qué podemos ya concluir de esta elección, Rodolfo? Yo podría concluir que una acción nacional que se consolida al tener 5 municipios. Un Morena que también se consolida como segunda fuerza política, pero que no sabe ganar por las organizaciones que tiene. Un cierto castigo al señor presidente en sus políticas públicas en Aguascalientes, porque la popularidad que él tiene a nivel nacional no permeó en Aguascalientes ahora al solamente ganar una presidencia. Sí, el efecto López Obrador no les dio. No permeó. A pesar de que él también más de una vez lo dijo, no usen mi nombre para hacer campaña, pero tal parece que como buenos mexicanos veíamos un Arturo Ávila desesperado que decía,
una vez una propuesta y como 50 veces el nombre de López Obrador. Entonces eso le hizo hacer una muy mala campaña. Porque sus estrategas me imagino que le decían, apóyate en la figura de López Obrador, sus Así frases. Y ahorita los detractores de López Obrador, los detractores de Morena, pues si algo están haciendo muy fuerte es magnificar los errores del presidente. Entonces aquí en Aguascalientes sí pegó eso, magnificar los errores del presidente. Entonces más de alguien se desencantó de Morena, porque recordemos que la vez pasada candidatos que ni se imaginaron ganaron, se montaron en esa ola. Pues ni siquiera, algunos, digamos así que metafóricamente hablando, no sabían ni siquiera que eran candidatos y ganaron. Andaban buscando a la diputada del Distrito 2 porque no saben ni dónde vivía. Así es. Y ella andaba fuera de la ciudad de Aguascalientes y le avisaron que ganó. Dije, ¿qué gané? La diputación. Así es. Y ahora tú lo ves que ahora no fue lo mismo. Un Morena que nomás ganó un solo municipio, digo, es una vergüenza para ellos, una gran derrota, aunque quedaron como segunda fuerza política. Un PRD que, como el ave fénix, de no tener ni prerrogativas, se posiciona bien. ¿Quién? El PRD. El PRD sí, subió a 7 sí, desplazó al PRI. Sí. Ese sí. Es una diferencia muy pequeña, pero arriba lo manda PRI a la cuarta fuerza política. Sí, creo que el PRI es un partido que fue el gran derrotado. Bueno, es relativo, porque finalmente también tiene regidurías en todos los municipios. Sí, tiene regidurías en todos los municipios, pero no tiene gobiernos en los municipios, solamente tiene uno, que es en San Francisco de los Romos. Es un triunfo pírrico. Sí, definitivamente para un PRI con el nivel que ha tenido él de políticos, de bases, de estructura, porque se decía, esto va a ser una lucha, y sí fue una lucha de estructuras. Entonces, ¿dónde está la estructura del PRI? Pues ya está en Morena, está en otros partidos. Entonces, al que sí le fue como en feria, creo yo, fue al PRI en esta elección. Morena no. A Morena también, porque Morena saca tenía pocos, todos los operadores políticos del PRI. Sí, el tema es que Morena simplemente se perdió por sus luchas internas. Sí. La legitimidad que tiene su dirigente es muy cuestionada. Vemos los grupos como los diputados, la dirigencia local, la dirigencia nacional, los grupos de poder que tienen influencia en Morena aquí, que si son los Monreal, que si son los los colistas. Exactamente, son muchos grupos, vamos. Entonces, mientras ellos no logren cohesionar esto, no van a sacar adelante ninguna elección. Pero si sí lo logran, en el 2021 van a ser una fuerza muy, muy, muy diferente a la que fue ahora. Yo creo que la elección fue de elecciones. Y Así eso es. las tendrán que asimilar, entender y corregir todos estos errores. Lo que dices es cierto, se fragmentó, le pasó lo mismo que al PRD cuando estaba en la cumbre, ¿no? O sea, los grupos, las tribus, les llaman ahí, las tribus no les permitieron seguir avanzando, y el PRD, curiosamente, a punto de extinguirse, aquí le entró oxígeno. Y así es, aquí fue un PRD donde va a tener una gran participación en el cabildo de aquí de Aguascalientes, un cabildo que no lo tiene nada fácil ahora la presidenta municipal, porque tiene 3 de Morena, 2 del PRI y 2 del PRD, y los 2 del PRI creo que son políticos con mucha experiencia. Citlali tiene mucha experiencia, Citlali y Tagozam, entonces creo que ahí va a tener ahora sí un cabildo que va a tener que hacer buenos consensos, porque si no le va a complicar. Pero los del PRI son negociadores. Eso sí. Los de Morena no sabemos cómo se vayan a comportar. Ahí sí el detalle es ver cómo lo van a hacer, porque vuelvo a insistir, van a pensar ya en la lucha de 2021 y de 2022. El PRD pues va de comparsa. Sí, porque desde un principio se vio así. Es una comparsa. El PRI me parece que va a negociar y el riesgo estaría en los 3 de Morena. Así es. Y de los 3 de Morena, 2 son de un grupo de Morena y una, Carola, es de otro grupo que es de los monrealistas. Entonces, pues ahí habría que hacer como en el ábaco, poner las bolitas, irle moviendo. A ver, si yo hiciera este corte de caja del Partido Verde, diría: ni ganancias a magnificar, ni pérdidas que lamentar. Así es. Creo yo que nos fue muy bien, que hicimos la tarea, que le dimos respuesta a la ciudadanía y que estamos ahí vigentes.